discípulos y maestros. Presenta charla sobre el no deseo. Mis amados. El hombre es una casa de 7 pisos, pero vivimos y morimos en uno solo. Primero, permítanme aclararles los nombres de esos 7 pisos. El piso en el que vivimos se llama mente consciente. Justo debajo de ese piso hay otro, en el sótano subterráneo. Ese piso es el inconsciente. Debajo de ese piso, en dirección al inframundo, está el tercer piso, el inconsciente colectivo. Y debajo de este hay un cuarto piso, aún más bajo, el más bajo. Es el inconsciente cósmico. También hay un piso por encima del que habitamos, llamado superconsciente. Por encima de este hay un piso que podemos llamar la conciencia colectiva. Y también hay un piso por encima, que podemos llamar la conciencia cósmica. Desde donde estamos, hay 3 pisos arriba y 3 pisos abajo. Esta es la casa de 7 pisos del hombre. Pero la mayoría de nosotros vivimos y morimos en la mente consciente. La autorrealización significa familiarizarse con todo este conjunto de 7 historias. Nada debe permanecer desconocido, porque si algo permanece desconocido, el hombre jamás podrá ser su propio amo, jamás podrá ser su propio emperador. Lo desconocido lo esclaviza. Lo desconocido, lleno de oscuridad, es la esclavitud humana. Lo desconocido no ha sido conquistado. La ignorancia es la única derrota, y el autoconocimiento es el único camino a la victoria. En este edificio de 7 pisos, solo conocemos el piso en el que nos encontramos, donde estamos. Seguir viviendo en ese piso, permanecer allí, se llama inconsciencia. Inconsciencia significa inconsciencia, insensibilidad, sueño. Significa letargo, hipnosis. Nos hemos hipnotizado por ese piso de tal manera que no miramos a ningún otro lado. Ni siquiera somos capaces de darnos cuenta de que existen otras dimensiones en nuestra personalidad, en nuestra vida, en nuestro ser. La disciplina espiritual significa romper esta inconsciencia. ¿Pero por qué llamar a esto inconsciencia? Si alguien tiene una casa de 7 pisos y vive en solo uno, sin darse cuenta de los demás, ¿cómo lo llamaremos? ¿Está esa persona despierta? Si está despierta, no hay posibilidad de que ignore los demás pisos. Pero puede suceder que alguien solo conozca un piso de su casa y desconozca los otros 6. Solo es posible si duerme en un piso. De lo contrario, comenzaría a comprender. Las personas duermen, viven sus vidas donde están, sin darse cuenta de nada más. Hasta hace poco, la psiquiatría occidental aceptaba que la mente consciente lo es todo en el ser humano. Pero a medida que investigaban y reflexionaban más sobre ello, Freud fue el primero en considerar la idea de que hay algo más subyacente. Esto resultó muy significativo. La conciencia no lo es todo, hay algo más subyacente. Freud descubrió el inconsciente. Descubrió el inconsciente, y entonces la psiquiatría occidental aceptó 2 cosas: la mente consciente y la mente inconsciente. Pero el descubrimiento de Freud es inferencia, no experiencia. La experiencia no puede ocurrir sin disciplina espiritual. Mientras vivimos en nuestro piso, a veces podemos sospechar. Un ruido podría venir de abajo. No lo sabemos, pero podría haber algo ahí abajo. Podría salir humo, llamas de fuego, y podríamos sentir que ciertamente debe haber algo ahí abajo, pero todo esto es inferencia. Nos quedamos en nuestro piso, no bajamos. Esto no es experiencia. El inconsciente del que habló Freud en Occidente no es su experiencia. Es inferencia. Por lo tanto, la psiquiatría occidental aún no ha logrado asemejarse a la meditación, la cristalización del individuo. La psiquiatría se asemejará a la meditación cuando la inferencia se convierta en experiencia. Y lo curioso es que un investigador como Freud, quien afirmó que hay algo oculto, algo subyacente en el ser humano que éste desconoce, se vio afectado por el inconsciente de la misma manera que quienes son influenciados por él sin saberlo. La inferencia no tiene mucha importancia.
Freud estaba sumido en la ira y aquejado de ansiedades, como quienes desconocían el inconsciente. El trabajo del inconsciente se desarrollaba en Freud, igual que en quienes lo desconocían. Era inferencia, pero incluso la inferencia puede ser muy significativa. Un colega de Freud que profundizó en el trabajo infirió algo incluso por debajo del inconsciente. Gustav Jung sugirió que un inconsciente colectivo parecía existir por debajo, y que no terminaba ahí. Pero eso también es solo inferencia, no experiencia. La meditación es un viaje hacia la experiencia. La meditación no es especulativa, no es solo una idea. Es una experiencia. No descubriremos esos 3 pisos que se abren arriba ni los 3 pisos que se abren abajo mientras estemos dormidos en nuestro propio piso. Primero necesitamos comprender realmente que estamos dormidos, para que pueda comenzar el viaje del despertar. ¿Alguna vez has considerado que estás dormido? Quizás no lo hayas pensado. Simplemente date cuenta de que estás dormido y comienza el despertar. Incluso la comprensión de que estás dormido es señal de despertar. Durante el sueño, no te das cuenta de que estás dormido. Solo puedes darte cuenta al despertar. Un loco no se da cuenta de que está loco. Solo una persona sensata puede verlo. Mientras duermes, nunca has sabido que estabas dormido, pero al despertar te das cuenta. ¡Oh, no! Estaba dormido. Saber que estás dormido es una experiencia de despertar. No es una experiencia de dormir. No espero que te hayas dado cuenta de que estás dormido. Pero quienes han despertado dicen que sí. Se pueden decir algunas cosas que podrían darte una idea. Alguien se enoja, grita y maldice. Por la noche viene a pedir perdón y dice, perdóname. Dije lo que no quería decir, a pesar mío. No quería, pero me salieron las palabras. Perdóname. Puedes preguntarle a un hombre así. Si no quisieras, ¿cómo podrías decir esas palabras? ¿Estabas despierto o dormido? ¿No has tenido esta experiencia cada vez que te enojaste, de hacer algo que no querías? Si has tenido esa experiencia, significa que lo que hiciste debió haber sido mientras dormías. De lo contrario, te habrías dado cuenta de que estabas haciendo lo que no querías. Swami Anand se quedó conmigo una noche y recordó un incidente. Dijo que, durante la juventud de Gandhi, a su regreso a la India, habló mal de los ingleses en una reunión y los maldijo. Swami Anand escribió cartas informando de lo que Gandhi había dicho y las envió a los periódicos, pero borró las palabras que Gandhi había usado. Eran palabras duras, amargas y venenosas, palabras malsonantes, groseras, así que las borró. Al día siguiente, Swami Anand llevó el informe a Gandhi y le dijo, he borrado muchas palabras. Gandhi le dio una palmadita en la espalda y le dijo, hiciste muy bien en borrarlos porque no debería haber dicho lo que dije. Swami Anand me dijo que Gandhi le dio una palmadita en la espalda y le dijo que era un buen periodista. Le dije a Swami Anand, satisfaces el ego de Gandhi y Gandhi satisface el tuyo. Se felicitaron mutuamente. Le pregunté, ¿alguna vez intentaste el experimento contrario? ¿Añadiste palabras y luego escribiste en el periódico que Gandhi era abusivo cuando no lo era? Si te hubiera felicitado entonces, lo sabrías. En realidad, ambas acciones son lo mismo. El informe era falso, el informe de Swami Anand era falso. Si se usaron malas palabras, debería haberse informado. Pero Gandhi dijo, hiciste bien en borrar esas palabras porque dije lo que no debía haber dicho. Si lo que se dijo no debía haberse dicho, ¿estaba Gandhi consciente o inconsciente en ese momento? Hacemos algo inconscientemente y, cuando llega un momento de ligera consciencia, nos arrepentimos. En la vida de alguien que vive conscientemente, no hay arrepentimiento, porque todo lo que hace lo hace con plena consciencia. No hay necesidad de arrepentimiento en absoluto. ¿No has tenido momentos así en tu vida diaria en los que te has arrepentido? Entiende que si te arrepientes, estás dormido. ¿Eres consciente de todas las razones de tus acciones? ¿Te enamoras de alguien? Es una buena frase en inglés. Enamorarse. Usamos la palabra enamorarse, pero en el amor, debería haber un resurgimiento en el amor. Pero la gente se enamora. Hay una razón para ello. La palabra es correcta. La palabra es correcta porque amamos en un estado casi de sueño, nos volvemos inconscientes. Por eso los amantes suelen decir que no se enamoraron, que simplemente sucedió. ¿Qué significa sucedió? Durante el sueño, las cosas suceden.
En la vigilia, las cosas se hacen. ¿Has amado o sucedió? Si sucedió, estás inconsciente, dormido. Tu amor no es tu amor. Ha llegado por algún camino inconsciente. Cuando estás enojado, ¿lo haces o simplemente sucede? Si lo haces, está bien, pero si simplemente sucede, entonces, de nuevo, no estás despierto, estás dormido. ¿Somos los hacedores de lo que hacemos o simplemente nos sucede? Presionamos el interruptor del ventilador y este se mueve. Si el ventilador se comunica con otros ventiladores, no puede decir, me muevo. Solo puede decir, el movimiento me sucede. ¿Somos máquinas o humanos? ¿Nos suceden las cosas o las hacemos conscientemente? No, no hacemos nada, es solo inconsciencia. Antes de su iluminación, Buda pasaba por un pueblo. Iba por el camino hablando con un monje y una mosca se posó en su cuello. Siguió hablando y la espantó, como todos habríamos hecho. Siguió hablando y la espantó. Luego se detuvo y cerró los ojos. La mosca se había ido volando, pero el monje se sorprendió mucho. Buda puso la mano en el lugar donde había estado la mosca y de nuevo espantó una mosca que no estaba allí. El monje preguntó, ¿qué haces? La mosca ya no está. Buda dijo, no, pero ahora la estoy matando como debía haberlo hecho. La maté inconscientemente. Seguí hablando contigo y mi mano la aplastó mecánicamente. No estaba plenamente consciente. Me porté mal con la mosca. La aplasté, y solo después me di cuenta de que lo había hecho. Cuando la estaba matando, no era consciente en absoluto de que lo había hecho. Él dijo, ahora la estoy matando como debía haberlo hecho, conscientemente. Todos somos personas dormidas. Dormimos en todo lo que hacemos. Amor, odio, amistad, enemistad, ira, perdón, arrepentimiento. Todo sucede en el sueño. Si sumáramos todo lo que ocurre en nuestras vidas, parecería un sueño, no parecería vida en absoluto. Si miraras tu vida en retrospectiva, no parecería que la vivieras, sino que fuiste vivido por ella. Has sido vivido. Algo te ha estado sucediendo continuamente, como en una película. Este estado se llama inconsciencia. No me refiero al sueño nocturno, sino al sueño diurno. Incluso despiertos, dormimos las 24 horas del día. A veces, en un momento de peligro, hay un poco de vigilia. De lo contrario, no. Si de repente te pongo un cuchillo en el pecho, al menos por un momento, despertarás. En ese momento no estarás dormido porque será un momento de emergencia. En esos momentos, quedarse dormido es peligroso. Si alguien te pone un cuchillo en el pecho de repente, algo que estaba dormido en tu interior se despertará de repente. Entonces, tú y la persona que sostiene el cuchillo desaparecerán. Solo quedará la consciencia del cuchillo. Pero no durará mucho, serán muy fugaz. El miedo te abrumará al instante y empezarás a correr. Entonces todo se perderá y volverás a dormir. Así que, a veces, en un momento de peligro, nos despertamos por un instante o dos. Si sumamos los momentos de despertar en la vida de una persona común, en 80 años será difícil encontrar siquiera 8 momentos en los que estuviera despierta. De ahí que también surja en nuestros corazones el deseo de peligro. Crece en nosotros una pequeña fascinación por el peligro porque en el peligro nos despertamos. El peligro tiene su propia sensibilidad. Digamos que un hombre hace una apuesta de 100.000 rupias. Por un instante, despertará, hasta que tenga claro si ha ganado o perdido. En ese momento de incertidumbre, su respiración se detendrá, su mente se detendrá y estará esperando a ver qué sucederá. En momentos tan peligrosos, no puede dormir. Quizás no sepas que la atracción del juego proviene del deseo de despertar. La atracción por el peligro también proviene del deseo de despertar. Elegimos 100 tipos de peligro, 100 tipos de riesgos, ante los cuales podemos despertar por un momento. Pero estos son eventos tan momentáneos que apenas nos despertamos, nos dormimos de nuevo, el sueño se reanuda. Nadie puede despertar completamente mediante estos métodos accidentales. Te explico esto para que comprendas este estado de letargo o somnolencia. Si puedes, simplemente toma conciencia de que estás dormido y haces cosas que no quieres hacer, de que vives de una manera que no quieres vivir, y de que te sientas, te paras y te mueves de una manera que no quieres. Estás siendo el tipo de persona que no quieres ser. Mark Twain escribió en una de sus memorias. Estaba escribiendo una historia, y en ella había decidido qué personaje interpretaría cada papel.
Pero al terminarla, vi que los personajes no interpretaban esos papeles en absoluto, sino otros. Luego escribió: parece cierto que los personajes nacieron a través de mí, pero poco a poco se independizaron y empezaron a hacer cosas que yo no quería. El protagonista no hizo lo que yo quería que hiciera y empezó a hacer otra cosa. Ahora bien, ¿qué más podría hacerle el protagonista a la historia? No podía entenderlo. De hecho, mientras obligaba a los personajes a cumplir sus deseos, él mismo dormía, así que ¿por qué debían obedecerlo? Luego, otro Mark Twain dormido hacía otra cosa, y un tercero, otra. Así que cualquier historia que un escritor conciba y comience nunca termina así. La historia termina en otro lugar. Sea cual sea el comienzo de un poema por parte de un poeta, este nunca termina así, sino en otro lugar. El arte consciente aún no ha nacido. Lo que podemos llamar arte objetivo aún no ha nacido. Hasta ahora, los hombres dormidos escriben poemas. Empiezan una cosa y sucede otra. Los dormidos pintan. Quieren crear una cosa y se pinta otra. Los dormidos escriben historias. Quieren escribir una cosa y se escribe otra. Los políticos dormidos gobiernan el mundo. Quieren hacer una cosa y sucede otra. Nada es seguro con una persona dormida. Pero olvídate de las historias. Incluso en la vida, ¿te convertiste en lo que querías? Quizás solo haya una persona en el mundo que diga: me convertí exactamente en lo que quería. Casi todos quieren ser algo diferente. Primero, ni siquiera tienes claro en qué quieres convertirte. ¿Cómo puedes serlo mientras duermes? No te das cuenta de que solo existe una vaga y soñolienta aspiración de lo que quieres ser, pero en ninguna parte está claro lo que quieres, aunque es evidente que eres incapaz de convertirte en lo que deseabas. Y al final de la vida solo una o dos personas pueden decir que se van, habiendo llegado a ser exactamente lo que querían ser. No, todos llegan a un lugar que nunca quisieron alcanzar. Se convierten en alguien en quien nunca quisieron convertirse. La vida se convierte en lo que nunca quisieron que fuera. Si te sientes así, comprende que estás dormido. Si te sientes así al morir, no quedan muchas opciones. Si te sientes así ahora, hay otra posibilidad. Al morir, todos sentimos que la vida fue desperdiciada, que no pudimos convertirnos en lo que queríamos ser, aunque ni siquiera un moribundo puede decir con claridad que quería ser. Pero siente que algo faltaba en alguna parte. Algo se perdió. Tú también debes sentir esto. Quien tiene un poco de inteligencia siente que algo falta, que algo está perdido, que no sucede. Esa es la única frustración del hombre, su única pena, su única preocupación, su único dolor. La única preocupación del hombre es que descubre que no puede obtener lo que quiere del amor. Se da cuenta de que simplemente no puede hacer lo que quiere en el amor. Decides ir a casa de un amigo a hablar de algo. Al llegar, te das cuenta de que estás hablando de otra cosa. Un esposo decide: hoy no quiero pelear con mi esposa, y se va a casa. Lo decide todo al volver a casa. Debería comportarme así, debería decir esto, debería demostrar mi amor de esta manera. Durante el día, su esposa jura que lo de ayer no se repetirá. No debería hacer lo que hice ayer. Entonces, cuando ambos se encuentran cara a cara, de repente descubren que la noche anterior ha regresado. Lo prometido se ha ido y lo que debía evitar se vuelve a ocurrir. ¿Están dormidos o despiertos? No, este es nuestro estado de sueño. Mavira lo llamó inconsciencia. Inconsciencia significa estar dormido. Si recuerdas: estoy dormido, entonces la búsqueda puede comenzar. Así que la primera práctica espiritual de la consciencia es comprender este punto. Estoy dormido. Ser consciente de tu sueño, darte cuenta de esto primero. Y comprender que tan pronto como te das cuenta de que estás dormido, la mañana está cerca. Esta comprensión solo puede llegar cuando el sueño comienza a disiparse. El primer requisito para disipar este sueño es reconocerlo correctamente. Comprende bien esta primera verdad. Te digo que estás dormido. Dormir al atender tu tienda, dormir al ir al templo, dormir al hacer amigos, dormir al hacer enemigos. Dormir es nuestro estado de 24 horas. Otra cosa. Una persona solo comienza a volverse religiosa cuando se da cuenta de que no es consciente, cuando experimenta somnolencia. Algunas personas inconscientes incluso siguen practicando la religión mientras duermen. Siguen girando sus rosarios y dormitando. Siguen sentados en templos y durmiendo, ayunando y durmiendo. Así como atienden sus tiendas, también ayunan. Todo continúa mientras duermen.
Su religión también ocurre mientras duermen. Pero la religiosidad no puede existir durante el sueño profundo. Solo la no religiosidad puede existir. Así que, en nombre de la religión, solo la no religiosidad existe. En nombre de la religión, la práctica no consciente de la no religiosidad ocurre. Estas personas no pueden practicar la religiosidad en absoluto. Es imposible. La religiosidad no puede tener relación con el estado no consciente. El sueño profundo no puede llevarte a la religiosidad. Solo puede llevarte a la no religiosidad. Entonces, ¿qué hacer cuando se reconoce que estoy dormido? La primera verdad es darse cuenta de estar dormido. La segunda, ¿qué hacer para romper este sueño? ¿Cuál es el método? Cuando alguien interrumpe su sueño en el piso actual de su casa, automáticamente desciende al piso inferior. Si alguien despierta conscientemente, desciende al inconsciente. Para descender al inconsciente es necesario despertar conscientemente. Es como cuando nos despertamos, descendemos al estado de vigilia. Nuestro estado de conciencia cambia inmediatamente. Sacudes a alguien mientras duerme. Se despierta, el sueño desaparece y comienza el despertar. Surge otro estado de conciencia. Si nos despertamos en un sueño, este se interrumpe al instante y salimos de él. El estado de conciencia en el que vivimos es nuestra mente consciente. Si despertamos en ella, nos sumergimos en la mente inconsciente, en el inconsciente. Pero antes de explicarte cómo despertar, déjame que también te haga entender que cuanto más descendemos, más ascendemos. Es una ley de vida, como con los árboles. Las raíces bajan, el árbol crece hacia arriba. La meditación baja, la iluminación sube. Cuanto más profundas sean las raíces, más alto crecerá el árbol hasta tocar el cielo. Los cimientos de las flores que se abren al cielo yacen en las raíces que han descendido profundamente en la tierra. Si el árbol quiere crecer hacia arriba, entonces también tiene que crecer bajo tierra. Parecerá ilógico que uno tenga que crecer hacia abajo para crecer hacia arriba. La práctica espiritual siempre te llevará hacia abajo, a las profundidades, y la iluminación siempre se alcanzará arriba, en las cimas. La meditación es la profundidad, y la iluminación es la cima. Quien desciende en su interior también se encuentra ascendiendo desde dentro. No hay un método directo para ascender. Hay que descender. Del consciente al inconsciente, del inconsciente al inconsciente colectivo, del inconsciente colectivo al inconsciente cósmico. Y cada vez que pasas del consciente al inconsciente, de repente descubres que también se ha abierto una puerta superior, la del supraconsciente. Cuando entras en el inconsciente colectivo, descubres que se ha abierto otra puerta superior, la puerta del consciente colectivo. Cuando entras en el inconsciente cósmico, de repente descubres que también se ha abierto la puerta del consciente cósmico. Cuanto más desciendes, más asciendes. Así que deja de preocuparte por las alturas, preocúpate por las profundidades. ¿Cómo despertamos de donde estamos? Si alguien pregunta cómo nadar, ¿qué decimos? Decimos, empieza a nadar. Podría decir, no sé nadar, ¿cómo empiezo? Esto crea un gran dilema. Si te llevo a la orilla del río y te digo que te enseñaré a nadar, y dices, no puedo entrar al agua hasta que aprenda a nadar, tu argumento será correcto. No todos los argumentos aparentemente correctos son necesariamente los que te acercan a la verdad. Tu argumento es absolutamente correcto. ¿Cómo puedo entrar al agua antes de aprender a nadar? Primero enséñame a nadar y luego entraré al agua. Esto parece absolutamente ilógico. Pero yo te digo, mientras no entres al agua, ¿cómo puedes aprender a nadar? Solo cuando entras al agua puedes aprender a nadar. Si no estás listo para entrar al agua, no se te puede enseñar a nadar. Mi argumento también es completamente correcto. Ambas son afirmaciones lógicas, pero mi argumento se acerca a la realidad. Tu argumento es solo un argumento para discusión. Para fines de discusión, lo que dices es absolutamente correcto. Sin aprender a nadar, ¿cómo puedes entrar al agua? Pero no sabes que tienes que entrar al agua para aprender a nadar. Y la primera vez que alguien se mete al agua, lo hace sin saber nadar. Meterse al agua es el comienzo del aprendizaje, el comienzo de la natación. Sí, está claro que no te metes en aguas muy profundas, solo en aguas poco profundas. Lo suficientemente profundas para nadar, pero no tan profundas como para ahogarte. Tendrás que empezar desde ahí. Así que no espero de ti un despertar supremo. Empieza por entrar en aguas poco profundas.
Desde donde duermes, empieza a despertar con pequeñas actividades. Caminando por el camino, puedes caminar y estar despierto. También puedes caminar y estar dormido. La mayoría de la gente duerme mientras camina. Si te paras a un lado y observas a la gente caminar por la calle, muchos parecerán hablar solos mientras caminan. Alguien gesticula, respondiendo a alguien que no está. A alguien le tiemblan los labios, hablando con alguien que no está. Están dormidos. Si te paras a un lado de la calle y observas a la gente durante una hora, te sorprenderá la cantidad de gente que camina sonámbula. Caminar es solo por costumbre. No es necesario estar despierto para caminar. A veces alguien toca la bocina y la persona se asusta y se mueve, despertándose un poco. De lo contrario, sigue caminando sonámbulo. Al volver a casa, no te despiertas. Tus pies giran hacia tu casa como una máquina. Cruzas el umbral y abres la manija. No necesitas despertar para hacer todo esto. Todo sucede mientras duermes, es un hábito. El manillar de tu bicicleta gira solo en el punto correcto. Todo esto sucede mecánicamente y sigues durmiendo. Así que es fácil repetir hábitos porque no necesitas estar despierto para ellos. Es más difícil formar nuevos hábitos porque tendrás que despertarte un poco. Luego, cuando se forme el hábito, te volverás a dormir. Así que continúas haciendo las mismas tareas una y otra vez. Todo sucede mientras duermes. Alguien se pone un cigarrillo en la boca, enciende una cerilla, fuma y lo tira. Nadie diría que está dormido porque si lo estuviera, se quemaría la mano. No, está dormido. Antes de que se queme la mano, se despertará un poco, tirará el cigarrillo y se volverá a dormir. Es un hábito. Por hábito, sabe que cuando el cigarrillo se acabe, su mano lo tirará. Todo sucede mientras duerme. Tienes que empezar por despertar en estas pequeñas actividades. Empieza con actividades muy inocentes, donde no haya demasiado conflicto, donde todo sea muy inocente. Caminar por la calle, comer, bañarte, vestirte. Empieza con estas actividades pequeñas en las que no hay mucha participación. Sí, esto es practicar en aguas poco profundas. Despertar a la ira significará adentrarse en mayores profundidades. Llevas ropa. Permanece despierto mientras la llevas puesta. Te sorprenderás enormemente. Permanece despierto mientras llevas los zapatos. Te sorprenderás enormemente. Te parecerá extraño. ¿Qué clase de sentimiento es este? Llevo zapatos todos los días, pero esto nunca me pasa. Ahora me estás escuchando. Puedes escuchar dormido o despierto. Cuando me escuches, no te limites a escuchar. Obsérvate a ti mismo escuchando también. Si solo me escuchas y olvidas a quien te escucha, estás dormido. Tu flecha de conciencia debe ser doble. Una dirigida hacia mí, a lo que digo, y la otra hacia ti, quien escucha. Si tu conciencia, incluso en este momento, apunta en ambas direcciones, cuando puedes escuchar y también saber que estás escuchando, experimentarás inmediatamente que tu calidad de escucha ha cambiado. Incluso ahora, aquí, experimenta que tu calidad de escucha está cambiando. Entonces no podrás pensar, solo podrás escuchar. Si piensas, esa segunda flecha, la flecha dirigida hacia ti, se perderá. Si simplemente escuchas, si simplemente observas, el cambio en tu conciencia puede comenzar ahora. Tu sueño comenzará a disiparse y un rayo de despertar comenzará a aparecer. Empieza a estar despierto durante las pequeñas actividades, y luego despierta durante las actividades de las que tengas que arrepentirte. Ira, odio, grosería. Empieza a despertar ante ellas. Si experimentas estar despierto desde que te levantas por la mañana hasta la noche, en tan solo unos días te convertirás en otra persona. Tu inconsciencia se detendrá durante tus horas de vigilia. ¿Y cuál será la prueba de esto? La prueba será que la consciencia también ocurrirá durante tu sueño. El día que dejes de dormir durante tus horas de vigilia, ese mismo día también podrás entrar en el sueño conscientemente. Es algo tan extraño. Duermes todos los días, has dormido 1000 veces, pero no sabes qué es el sueño. ¿Cuándo llega? Duermes todos los días, has dormido tantas veces, pero sabes cuándo llega el sueño, cómo llega y qué es. No, no sabes nada. Solo sabes cuánto tiempo estuviste despierto. Permaneciste despierto hasta la medianoche. Luego, cuando llegó el sueño, ¿en qué momento llegó? ¿Cómo te invadió? ¿Cómo te sumergiste en él? ¿Alguna vez llegaste a saberlo? Si no hay conocimiento del yo, dormirás toda tu vida.
Un hombre que vive 60 años ha dormido 20. Un fenómeno tan grande, que nos quita 20 años de vida, y sin embargo, no tenemos ni idea de qué significa dormir. ¿Qué es este dormir? ¿Qué es este dormir? ¿Qué sucede en nuestro interior? No, ¿cómo puede una persona que ni siquiera está consciente durante la vigilia estar consciente mientras duerme? Primero tendrás que permanecer alerta durante la vigilia. Y el día que despiertes, te llevarás una gran sorpresa. Es como si estuvieras sentado en esta habitación y cayera la oscuridad. Puedo ver que la oscuridad cae, se profundiza, se vuelve total. Luego, cuando llega a la luz, puedo ver que ha llegado. Se intensifica, se vuelve total. Pero conozco ambas cosas. No sabes cómo la oscuridad del sueño te envuelve al dormirte, cómo te ahogas en el sueño. Ni sabes cómo se disipa el sueño por la mañana, cómo termina, cómo te abandona. Cuando estés despierto durante tus horas de vigilia y comiences tus actividades de vigilia en un estado de vigilia consciente, comerás conscientemente, vestirás conscientemente, caminarás por el camino conscientemente. Alguien le preguntó a Mahavira, ¿qué debemos hacer? Mahavira dijo, no te preocupes tanto por qué hacer. Hagas lo que hagas, hazlo conscientemente. Enójate conscientemente y verás que es muy difícil. Es cuestión de profundidad. Puedes usar un método. Finge estar enojado un día. Así será fácil despertar. Cuando llegues a casa hoy, decide actuar totalmente enojado con alguien, sin motivo alguno, y te resultará fácil despertar. No es necesario que tu esposa dé una razón. Si la hubiera, actuarías inconscientemente. Simplemente decide y enloqueces sin razón, y si estás totalmente enojado, podrás ver tu ira. Tu ira se manifestará, y podrás ver que se está manifestando. Y si puedes ver la ira actuada, entonces cuando la ira surja de nuevo, se convertirá en acción. Si puedes expresar la ira una vez, nunca volverá a ocurrir sin actuar. Se convertirá simplemente en acción. La conexión interna simplemente se romperá. Así que comienza los asuntos más profundos de la vida con la acción. Actúa conscientemente esos elementos más profundos y podrás despertar en ellos. Y si el despertar surge durante tus horas de vigilia, comenzará a surgir durante el sueño. El día que despiertes mientras duermes, ese día entrarás en el inconsciente. Krishna habló de esto en el Bhagavad Gita. Un yogi permanece despierto por la noche mientras otros duermen. Ese es el segundo paso. Si te despiertas mientras duermes, te sorprenderás mucho. Te sorprenderás tanto que cambiará tu vida por completo. Si logras dormir con conciencia por la noche, es un milagro. El día en que duermes y te mantienes consciente es una experiencia única y maravillosa. Al mismo tiempo, permaneces despierto por dentro y duermes por fuera, y por la mañana te levantarás renovado, con una frescura que nunca antes habías experimentado. Esta frescura no tiene conexión con el cuerpo, pero sí con el alma. El día que duermas despierto, tus sueños comenzarán a desaparecer porque estarás despierto a ellos. No es que luego recuerdes que soñaste. En el momento en que el sueño llegue, sabrás que ha llegado. Como te dije, despierta a las actividades de la mente consciente y entrarás en la mente inconsciente. Luego, despierta a las actividades de la mente inconsciente y entrarás en el inconsciente colectivo. La actividad de la mente inconsciente es soñar. Cuando despiertas a los sueños, de repente descubres que se abre otra puerta debajo, la puerta al inconsciente colectivo. Este no es tu inconsciente. Es el inconsciente de todos nosotros. Ese inconsciente colectivo tiene sus propias actividades, a las que las religiones han dado gran importancia. Existen grandes experiencias muy profundas de la mente inconsciente. Jung las llamó arquetipos, símbolos religiosos. Las mitologías del mundo entero nacieron en ese inconsciente profundo llamado inconsciente colectivo. El nacimiento de la creación, la amenaza de aniquilación, las formas, colores, figuras y sonidos de Dios, todo nació allí. Estas son sus actividades. Así que quien despierta en sueños entra en el inconsciente colectivo, que tiene sus propias actividades. Lo que la gente llama experiencias religiosas no lo es. Son experiencias psíquicas del inconsciente colectivo. La expansión del color, la producción de luz, olores extraordinarios, sonidos extraordinarios. Todo surge allí. El nacimiento y la muerte del mundo también pueden verse allí. El momento en que la Tierra nació y el momento en que dejará de existir también pueden verse allí.
Todos los mitos de la creación del mundo entero surgieron allí. Es muy extraño, pero por eso todos los mitos de la creación del mundo son similares. Ya sean cristianos, musulmanes o hindúes, la diferencia es solo de palabras, no es mucha. Fue en ese momento de consciencia, en ese estado, que muchas cosas se dieron a conocer en todo el mundo. Por ejemplo, en todo el mundo se cree que en algún momento hubo una aniquilación total. Los cristianos comparten esta idea, al igual que los hindúes. Todos los pueblos tribales del mundo también cuentan historias de que en algún momento tuvo lugar una aniquilación total. Y lo extraño es que no hubo comunicación entre ellos. La comunicación llegó recientemente, pero sus historias tienen cientos y miles de años de antigüedad, en una época en la que no tenían ninguna relación entre sí, y sus historias son las mismas. ¿Qué está pasando? Solo una cosa. Existe un inconsciente colectivo para todos nosotros. Así que, en el fondo, todos somos uno, y por eso no hay grandes diferencias en esos aspectos a estos niveles más profundos. Por ejemplo, la danza surge del inconsciente colectivo. Así que no es necesario entender el idioma de otro para entender una danza. Si un inglés baila, un chino puede entenderlo. No necesita saber inglés. Si un hindú baila, un musulmán puede entenderlo. Para una pintura no es necesario entender ningún idioma. Alguien que no entienda francés puede entender la pintura de Picasso. No es necesario, porque todo esto se crea en nuestro inconsciente colectivo. Ya lo sabemos todo. No es necesario estar familiarizado con el idioma, la cultura, la sociedad ni los principios del otro. Por eso también son similares los símbolos de las religiones del mundo. En muchos aspectos, existen similitudes tan sorprendentes que resulta difícil decir nada. El sonido Om nace del inconsciente colectivo y se encuentra en todas las religiones del mundo. Solo hay algunas variaciones. Son variaciones en la comprensión. Los hindúes lo han entendido como Om. Es una cuestión de nuestro entendimiento, que es de nuestra mente consciente. Así que lo hemos concebido como Om. Los judíos y los cristianos lo han entendido como Amén. Esa es solo su versión de Om, por eso hoy después de orar dicen Amén. Amén viene de Om. Las palabras inglesas omnisciente y omnipresente se han formado a partir de Om. Pero han surgido de lo más profundo, no provienen del sánscrito. Los eruditos del sánscrito creen que todos los idiomas del mundo nacieron del sánscrito. No es así. La similitud que existe entre los idiomas del mundo proviene del inconsciente colectivo. Los idiomas del mundo no nacen de ningún idioma en particular. Hay una base para nuestras mentes, que es nuestra colectiva mente. En la superficie del océano, las olas están separadas, pero debajo, el océano es uno. Al igual que las olas, estamos separados, pero en el fondo todo es colectivo. Esa colectividad tiene sus propias manifestaciones, que Kabir ha llamado sonidos no heridos. Conocemos un tipo de sonido, un sonido nacido de una herida. Si aplaudo, surgirá un sonido cuando dos manos choquen. Si golpeo una mesa, un sonido resonará, pero solo cuando golpee. Podemos llamarlo un sonido herido, nacido de una herida, herido, un sonido nacido de una herida. Hay sonidos en el inconsciente colectivo donde no hay herida. Por eso se llaman sonidos no heridos. Sonidos creados sin hacer una herida, como el sonido de una mano aplaudiendo. Un maestro zen en Japón le preguntará a su discípulo, ¿cómo sonará un aplauso con una sola mano? Ve y descúbrelo. Surge una gran dificultad. ¿Se puede aplaudir con una sola mano? ¿Cómo puede un aplauso con una sola mano producir sonido? A veces aplaude sobre la mesa, a veces aplaude contra la pared. Pero el maestro dirá, la pared se ha convertido en la segunda mano, no sirve. ¿Cómo se puede aplaudir con una sola mano? Ve y descúbrelo y luego regresa. No puede descubrirlo hasta que descienda al sonido no herido. El maestro le dice al discípulo que descienda allí para buscar el sonido de una mano aplaudiendo. Si despertamos a las actividades del inconsciente colectivo, descendemos al inconsciente cósmico, que en este país se denomina Prakriti. Será apropiado comprender la palabra Prakriti. Prakriti significa lo que existía incluso antes de la creación, lo que existía incluso antes de la creación. Precreación. La palabra en español es precreación. Aquello que existía incluso antes de la creación, de lo cual todo fue creado. Lo que existía incluso antes de nacer, lo llamamos precreación. El inconsciente cósmico es precreación. Todo surgió de él.
Entiéndelo así. La mente consciente es mía, la mente inconsciente también lo es, pero el inconsciente colectivo es nuestro, no es mío. No es tuyo, es nuestro. El inconsciente cósmico ni siquiera es nuestro, es de todo. Incluso las rocas están incluidas. Los pájaros están incluidos. Los ríos están incluidos. Las montañas están incluidas. Es precreación. Para quien desciende allí, no hay más descenso. Es un abismo sin fondo y no hay forma de descender más allá. El proceso de descender a él se llama consciencia. Empieza a despertar justo donde estás. Cuando despiertes, encontrarás la llave de las puertas de abajo. Entonces empieza a despertar allí, y encontrarás la llave de lo que está aún más abajo. Y un proceso ascendente seguirá a la vez. Mientras estés en la consciencia, no puedes ascender a la superconsciencia. Tus raíces tendrán que descender al inconsciente. Cuando tus raíces hayan descendido al inconsciente, tus ramas se extenderán al superconsciente. Se elevarán. Freud y Jung no pudieron alcanzar el superconsciente porque hacían inferencias. Por eso hablaban del inconsciente y del inconsciente colectivo, de los niveles inferiores, pero desconocían los estados superiores. Pero el mundo siempre está en equilibrio. Hay tantas maneras de ascender como de descender. En realidad, sin lo superior, lo inferior no puede existir. Ambos solo pueden existir juntos. Si la izquierda no está, la derecha tampoco. ¿O sí? Si la derecha está, la izquierda también debe existir, lo sepamos o no. ¿Puede existir lo inferior sin lo superior? Si es así, ¿cómo lo llamaremos inferior? Lo inferior no puede existir sin lo superior. ¿Puede existir la tristeza sin la felicidad? Entonces, ¿cómo podemos llamar la tristeza? La tristeza no puede existir sin la felicidad. La vida siempre es dual. Hay tanto arriba como abajo. Lo que está abajo, también está arriba. Solo hay una diferencia. Abajo está bajo tierra, en la oscuridad. Arriba está el cielo abierto, bajo la luz del sol. Cuanto más desciendes, más crece la oscuridad. En el inconsciente cósmico, en el nivel de la precreación, hay oscuridad total, oscuridad suprema. Es oscuridad y solo oscuridad. Cuanto más alto te elevas, más crece la luz. Y en la conciencia cósmica, hay luz total. Es luz y solo luz. Pero el camino ascendente pasa por el inframundo. La cima se alcanza a través del abismo. Esta es la única gran dificultad en la práctica espiritual. Esto es lo más difícil de entender. Que para ascender, hay que descender. Creemos que debemos ascender directamente, pero no podemos hacerlo. Si ascendemos directamente, solo surgirá la especulación. Entonces crearemos solo una visión de los niveles superiores. El superconsciente, la conciencia colectiva, la conciencia cósmica. Podemos crear principios a partir de ellos. Pero esos principios serán solo principios, imaginarios. Quienes asciendan directamente entrarán en los reinos de la filosofía y la adoración. No podrán acceder a la religiosidad. Para acceder a la experiencia de la religiosidad, primero habrá que descender. Esto es extraño. Para ser santo hay que volverse pecador profundamente. Así que quien evita caer en el pecado profundo tampoco puede ser santo. Parece muy extraño, pero es así, es la esencia. No hay vuelta de hoja. Por eso a menudo sucede que grandes pecadores de repente se convierten en grandes santos, y pecadores menores siguen siendo pecadores menores. Cualquier transformación que ocurra en el mundo, siempre proviene de las profundidades. El descenso es necesario para ascender. Permítanme contarles una de las declaraciones de Nietzsche. Nietzsche dijo que el árbol que quiere tocar el cielo tendrá que armarse de valor para que sus raíces lleguen a lo profundo de la tierra. Es aterrador descender porque allí hay oscuridad. Cuando desciendes del consciente al inconsciente, estarás descendiendo a una gran oscuridad. Pero cuanta más oscuridad te animes a entrar, más luz tendrás y más derecho tendrás a recibir. La elegibilidad para la luz proviene de descender a la oscuridad. El valor proviene de descender a la oscuridad. La valía proviene de descender a la oscuridad. Así que deja de preocuparte por lo superior, preocúpate por lo inferior y continúa derribando tu inconsciencia a cada paso. ¿Desde dónde empezarás? Siempre debes empezar desde donde estás, desde el nivel en el que te encuentras, y ese nivel se llama consciente. Empieza realizando actividades a nivel consciente, con consciencia. Ananda, discípulo de Buda, permaneció con él durante años.
Un día le dijo: tengo un gran problema. A veces no puedo dormir por la noche, así que te observo. Duermes solo de un lado. Continúas durmiendo de ese lado. Ni siquiera mueves la mano, ni siquiera cambias de pierna. Toda la noche mantienes la cabeza en la misma postura, la misma posición en la que la pusiste al anochecer. Estoy desconcertado. Tengo que cambiar de lado con frecuencia. Tengo que mover mucho las manos y las piernas. Buda dijo: ¿eres consciente de que estás moviendo tus manos y piernas, cambiando de lado? Ananda dijo: no soy consciente de nada. Solo sé por la mañana que no dormí en la misma posición en la que me acosté. Mi cabeza se ha movido. ¿Cómo puedo saberlo mientras duermo? Buda dijo: duermo conscientemente y sigo durmiendo conscientemente. Donde estaba mi mano permanece. No la muevo. Si mi mano se mueve sola, entonces mi maestría desaparece, entonces ya no soy el maestro. Entonces Ananda dijo: ¿acaso duermes despierto? Buda dijo: definitivamente, porque permanezco despierto durante el día, me he vuelto digno de dormir despierto por la noche. Mientras duermas durante el día, no podrás dormir con conciencia. Si duermes durante la vigilia, también permanecerás inconsciente mientras duermes. Tendrás que empezar con la consciencia durante la vigilia y, a partir de ahí, superar tu inconsciencia. Mahavira solía decirles a sus monjes continuamente: levántate con vivek, conciencia, camina con conciencia, siéntate con conciencia. ¿Qué significa eso? Surgir con conciencia, sentarse con conciencia. Parece que sus muchos monjes entendieron que caminar con conciencia significaba: no pongas tus pies sobre una cama que alguien ha hecho, o no camines sobre una alfombra que ha sido tendida. Camina sobre tierra seca, no sobre tierra mojada. De manera similar, durante miles de años los monjes de Mahavira han entendido que comer con conciencia significa: come esto, no comas aquello. Pero esta no es la intención de Mahavira. La gente ha entendido que vivek significa discriminación, pero este no es el significado de la palabra de Mahavira. Por vivek, Mahavira significa conciencia, no discriminación. Porque donde hay conciencia, la discriminación viene por sí sola como una sombra. Para la discriminación, la conciencia no es necesaria. Mahavira dice: camina con conciencia, es decir, camina con conocimiento, con la conciencia de que estás caminando. Con esta conciencia, todo lo demás vendrá. Nada malo puede suceder, porque nadie ha hecho nada malo conscientemente. No pueden. Todo lo que se hace conscientemente siempre es correcto. Solo se puede ser virtuoso. El pecado no se puede cometer conscientemente. Así que cuando Mahavira dice que hay que comer conscientemente, no quiere decir come esto, no comas aquello. Se refiere a comer con conciencia. El acto de comer debe ocurrir con conciencia, así que comer o no comer surgirá de forma natural. No hay necesidad de establecer reglas separadas sobre qué aceptar o rechazar. Quien establece reglas separadas dice que su conciencia aún no ha despertado. Si voy al templo y prometo salir por la puerta en lugar de atravesar la pared, la gente dirá: ¿estás ciego? Esa promesa solo la pueden hacer los ciegos. Pero por mucho que prometa un ciego, tarde o temprano se estrellará contra la pared. Está más allá de su capacidad cumplir la promesa. Una persona vidente nunca promete salir por la puerta y no atravesar la pared. Una persona vidente siempre saldrá por la puerta y no chocará contra la pared, porque sus ojos le dirán que la pared le romperá la cabeza y que hay una manera de atravesar la puerta. No hay manera de atravesar la pared. Quien vive con conciencia no hace nada malo, pero tampoco promete nada malo. Si alguien promete no hacer nada malo, entonces sabe que no ha descubierto nada sobre la conciencia hasta ahora. Es ciego. Solo los ciegos cumplen sus votos. Quienes tienen ojos no los necesitan. La forma en que viven las personas con ojos es una práctica espiritual en sí misma. No se cumplen los votos. Pero todos hacemos votos en los templos. Hacemos promesas. Durante un año haré esto. No haré aquello. Comeré así, no así. No beberé. Esto significa que nuestra conciencia quiere beber, así que para detenerlo hacemos un voto de hacer lo contrario. Haces un voto en el templo, donde hay temor de Dios. Haces una promesa delante de gente que te vigila constantemente. Has dicho que no fumarás un cigarrillo, y ahora fumas. Haces un voto delante de un monje, y luego persiste el temor de haberle prometido a un monje, así que debes cumplirlo. Una cosa es segura.
El deseo de fumar un cigarrillo está presente en tu interior. Haces un voto porque no eres consciente. ¿Contra quién se hace un voto? Contra ti mismo. Y los votos hechos contra ti mismo son muy difíciles de cumplir. Incluso si se cumplen, no hay ningún beneficio. Solo hay un entumecimiento, un debilitamiento de la sensibilidad de tu personalidad. No ocurre nada más. No, cuando Mahavira dice camina con Vivek, quiere decir que el acto de caminar debe ser consciente, con conciencia. No debe ser inconsciente. Si tu pie se levanta, recuerda que se levanta. Si cae al suelo, recuerda que cae. Si tu cabeza gira, recuerda que gira. Si te sientas, recuerda que estás sentado. Ninguna acción debe ocurrir en la inconsciencia. Por lo tanto, cuando alguien le preguntó a Mahavira a quién llamaría santo, no respondió que llamaría santo a un monje que se cubre la boca con un paño. Si Mahavira hubiera dicho eso, habría sido un hombre muy común, con tanto valor como el paño que cubre la boca. Mahavira no dijo que alguien que vive desnudo es santo. Si lo hubiera dicho, habría demostrado ser muy ignorante. Los sabios se habrían reído de él eternamente. No, la respuesta de Mahavira fue bastante singular. Mahavira dijo: llamo santo a quien está despierto, un santo despierto. A quien no está dormido, lo llamo santo. Mahavira dio una definición única: alguien que no está dormido. El interrogador preguntó: ¿a quién llamas impío? Mahavira podría haber dicho: quien bebe alcohol. Pero parece que Mahavira no tenía ninguna relación con los bares. Quienes saben de bares no paran de explicar que quien no bebe alcohol o no come carne es religioso. Parece que Mahavira tampoco tenía ninguna relación con un matadero. Quienes sí la tienen no paran de declarar que quien no come carne es santo, quien no fuma es religioso. Quien hace esto, quien no hace aquello. Mahavira dijo: quien vive dormido es impío. Esta es una idea muy valiente, profunda y de gran comprensión. Todo depende de una simple condición: o vives despierto o duermes. Si vives despierto, la religiosidad se apoderará de tu vida. Si vives dormido, no habrá nada más que no religiosidad en tu vida. También puedes alcanzar la santidad mientras duermes, pero será una falsa santidad. Y los falsos religiosos están en peores condiciones que los impíos porque tienen la falsa idea de que son santos. Y cuando un impío tiene la falsa idea de que es santo, le llevará vidas enteras a abandonar esta ilusión. La consciencia es la base de la práctica espiritual. La consciencia es meditación. He compartido estas cosas con ustedes durante los últimos 4 días. La violencia es un estado de inconsciencia, la no violencia es un resultado de la práctica espiritual. La posesividad es un estado, la no posesividad es un resultado. El robo es un estado, el no robo es un resultado. El deseo es un estado, el no deseo es un resultado. La consciencia y el recuerdo son la clave para transformar un estado en un resultado. Cada actividad debe realizarse con recuerdo y consciencia. Ninguna actividad debe realizarse inconscientemente. Y eso es todo. Tu viaje religioso ha comenzado. Empezarás a descender y la clave será la misma. Cuando alcances el segundo nivel inferior, vuelve a ser consciente de tus actividades. Cuando despiertes totalmente a tus actividades, desciende aún más. Y cuanto más profundo vayas, más alto llegarás. Cuando toques la última capa de este abismo, ese mismo día alcanzarás lo supremo, la capa inmortal de tu alma. Sumérgete en el abismo para alcanzar la libertad suprema. Desciende a lo profundo para alcanzar las cimas. Toca el infierno para alcanzar el cielo. Adéntrate cada vez más en la oscuridad para ser apartamento para alcanzar la luz. Pero ve con consciencia. Esto no es posible sin la consciencia. Todo lo que ha dicho cualquier persona en este mundo, ya sea Buda, Mahavira o Krishna, se resume en una sola palabra: consciencia. Krishna dice: estén despiertos, incluso mientras duermen. Jesús dice: manténganse despiertos porque no saben cuándo llegará. No debería suceder que estén dormidos cuando Dios venga, que los encuentre dormidos y se vaya. Estén alerta y esperando. Todas las palabras de Jesús giran en torno a esta clave: estar atentos y esperar. Y el mensaje de toda la vida de Mahavira se repite una y otra vez: vivir conscientemente, vivir con consciencia, no en la inconsciencia. 2 o 3 puntos más y terminaré. Entiende bien la primera clave: estás dormido. No intentes convencerte de que no estás dormido. No te expliques que no estás dormido.
El corazón dirá, ¿yo, dormido? Leo las escrituras, ¿cómo puedo leerlas mientras duermo? Sé que el alma está ahí, Dios está ahí. ¿Cómo puedo saberlo mientras duermo? No, no estoy dormido. Otros duermen. Un hombre dormido siempre acusa al otro de dormir y se cree despierto. Esta es una forma de proteger su sueño. Esta es la medida de seguridad del sueño. Tiene sus propias formas de protegerse. Ten cuidado. Tu sueño quiere protegerse de ser interrumpido. Hace todo tipo de arreglos para que no lo interrumpan. Si te acuestas con hambre por la noche, el sueño te da comida en tus sueños para protegerse. Si no consigues comida en tus sueños, tu sueño se interrumpirá. Así que el sueño organiza la comida. Es irreal, porque el sueño solo produce falsificaciones, no puede producir nada real. Una invitación llega al hombre hambriento en su sueño. Hoy hay un banquete en el palacio del emperador y estás invitado. Y el sueño le pone delante comida que nunca ha comido en su vida. El sueño se está protegiendo. Necesitas orinar mientras duermes, así que el sueño te dirá, ve al baño. Duerme. No hay necesidad de levantarse. Si te levantas, tu sueño se verá interrumpido. Programas la alarma para levantarte a las 4 y suena. El sueño te dice, no es la alarma, es la campana del templo. Duerme tranquilo. El sueño tiene sus medidas de seguridad, sus mecanismos para que no se interrumpa. Y también hay un mecanismo en tus horas de vigilia. El sueño te dirá, estás despierto y todos los demás duermen. No pasa nada si intentas despertarlos, tú ya estás despierto. Si tu corazón te dice que ya estás despierto, ten cuidado. Esta es la medida de seguridad del sueño. No caigas en esta trampa. El día que descubres que estás dormido, te das cuenta. Y no hay necesidad de esperar a mañana. La comprensión de que estás dormido puede ocurrir ahora mismo, aquí. Comienza esta técnica para despertar. En pequeños actos y en asuntos más profundos, ponlos en práctica e intenta estar despierto en ellos. Si te decides y te esfuerzas por mantenerte despierto, teniendo cuidado con las trampas del sueño, lo que fue posible para Mahavira y Buda también lo será para ti. Tienes el mismo potencial que cualquier otra persona. En cualquier momento puedes convertirte en lo que cualquier persona en el mundo se ha convertido. Así que intenta despertar, y no te detengas mientras tu esfuerzo se profundiza, de lo contrario, el sueño te alcanzará en el segundo paso. Te quedarás en el segundo nivel. Intenta despertar allí también. El viaje es largo, pero no imposible. Difícil, pero no imposible, y solo quien lo intenta puede lograrlo. Sigue descendiendo, no te preocupes por las alturas. Los frutos de los niveles superiores llegarán solos. Cuanto más desciendas, más flores florecerán arriba. Su fragancia, su luz y su dicha comenzarán a inundarte. Cuanto más desciendas, más ascenderás. Y el día que toques la profundidad más profunda, la profundidad suprema, ese mismo día, tocarás también la cima suprema. Y el día que toques ambas, ese día las profundidades y las cimas se convertirán en uno. No permanecen como dos. Ese día todo se convierte en uno. Cuando esta casa de 7 pisos se conoce por completo, se vuelve una. Entonces los 7 pisos desaparecen. Todas las cortinas que la separan caen, los muros se desploman, y solo queda una casa. Esa experiencia de unidad es la única experiencia de la divinidad. Esa experiencia de unidad es la única experiencia de la liberación definitiva. Esa experiencia de unidad es la única experiencia de la no dualidad. Esa experiencia de unidad es la única experiencia de la iluminación. Estos últimos 5 días, no les he dicho estas cosas porque me guste decirlas, ni porque se entretengan escuchándolas, sino para que tal vez, en algún lugar, se les toque una fibra sensible. Tal vez alguna cuerda de arpa vibre en ustedes, y así comience el viaje. Para terminar, le ruego a la existencia que no te rindas hasta conocerte a ti mismo, que tu viaje de conocimiento, que tu búsqueda para familiarizarte completamente contigo mismo, pueda comenzar. Pero por sí sola, una oración a la existencia no tiene sentido. Te ruego también que le des un poco de apoyo para que tu viaje pueda completarse. Agradezco que me hayan escuchado con tanto amor y silencio. Para terminar, me inclino ante la divinidad que habita en todos ustedes. Por favor, acepten mi pranam, mi ofrenda de respeto.